amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Desde la Azotea. Esta vez estamos con Paulo Ruiz Muñoz, hermano gemelo de Roberto, el Sí, cual no ha venido. exacto. Eres Pablo, no Esperemos que Yo soy sea Roberto. Paulo y Pablo. no sea Roberto, porque Exacto, son estoy, Yo igual. soy estoy Pablo. dudando, estoy Nunca Yo se soy sabe dudando. quién es Pablo. quién. Yo soy Pablo. Sí. Bueno, son dos hermanos peruanos que emigraron de joven a París, a Francia, y han creado una marca llamada DNI. Es una marca basada en entidad peruana, ¿no? Y él nos va a contar un poco ahora todo su proceso, pero antes que nada yo quería preguntarte cómo fue que, o sea, ustedes llegaron a qué edad más o menos y por qué tu padre se fueron a Francia. A ver, yo llegué a los 13 años a París. 13. Sí. La verdad es que nací en Lima, Sí. pero a los 2 años mis padres se separaron Ah, ok. y mi mamá se regresó a Casa Grande, donde vivía mi abuelo. Ah, ya, ya. Ah, Entonces yo pasé los 10, o sea, hasta mis 13 años, toda mi infancia en Casa Grande. Y bueno, mi mamá se casa después con un señor que también era de Casa Grande, que migra a Francia en los 2000, creo que fue, y después de muchos años nos fuimos Ajá. a Francia por una ley que se llama la reagrupación familiar, Ah, ¿no? ok. ujú. Y llegamos, me acuerdo, a París, que era un mundo bastante lejano al nuestro, pues porque te imaginas, tú conoces Casa Grande, que es un Sí, pueblito sí, bien sí, sí, sí. chiquito, Bueno, es básicamente una hacienda azucarera una también. hacienda azucarera, exacto, pero donde Sí. el acceso al diseño o al arte es No, muy cero. lejano, ¿no? Y descubrir, pues, París fue algo como un shock cultural, Claro. podría decirlo. Y sobre todo que a esa época había muy pocos latinos, ¿no? Todos los latinos se habían ido, sea a Italia o a Claro, España. eso te iba a decir, porque generalmente Sí, se mira España o Italia, ¿no? exacto, Francia muy poco. exacto. Pero bueno, el esposo de mi mamá, pues, decidió ir a Francia, ¿no? No sé por qué motivo, justamente por ese motivo, creo, me dijo después, porque yo Claro. también me intrigaba esa cosa, ¿no? Decía, pero ¿por qué elegiste Francia? Me dijo, porque todos iban a España o Italia, entonces yo decidí ir a Francia. Bueno, ¿por qué no, no? Ya, Pero no hablaba ni la lengua ni nada por el estilo, ¿no es cierto? ya. Entonces, sí hubo ese choque cultural de aprender la lengua y aprender todos los códigos de esta Ajá. cultura francesa que es bastante Pero tú hiciste un compleja, poco, ¿no? terminaste el colegio allá, ¿o no? Claro, yo llegué, claro, con mis 13 años, terminamos con mi hermano el colegio y fuimos hasta al bachiller, ¿no? Y a Ujú. la época eran 3 bachilleres, que era sea el científico, sea el literario, sea el Ya. económico. Yo hice Ujú. un bachiller científico y mi hermano literario, porque le gustaba bastante leer. A mí no a esa época, ahora leo más, pero bueno, nos dirigimos así y después Se nos fuimos a la juntaron. moda, sí. Ok. Ya, Ya, ya. ya. Sí. Pero me da un poco de curiosidad que me describas un poquito más sobre Casa Grande. ¿Cómo es? Bueno, Es que no lo es, conozco. claro, es una hacienda azucarera, entonces hay una fábrica de azúcar que a la época aparentemente era una de las más grandes del mundo, hace mucho Sí, tiempo, sí, es claro. gigantesca. Después, con la reforma agraria, aparentemente Claro. no resistió porque, bueno, hubieron varios problemas y se vino un poco abajo, hasta el que lo compró me parece el Grupo Gloria, no recuerdo de quién es ahora, pero bueno, básicamente la gente que vive ahí trabaja en la fábrica, ¿no? Porque es básicamente la empresa más grande de ahí, de como se puede decir, ¿cómo se llama esto? No del distrito, pero ¿cómo se llama? La No de la provincia. región, que es la La Libertad, pero provincia. la provincia, exacto, que es la provincia de Ascope. La gente vive de eso, ¿no? O sea, trabaja en la fábrica. Entonces es una ciudad bien chiquita, no sé cómo ¿Y, explicarlo, y tu bien como mamá del mapa. trabajaba en algo de la fábrica o en otras No, mi tareas? mamá cuando yo estaba niño no trabajaba, o sea, estaba ahí y básicamente mi abuelo, por ejemplo, sí trabajaba en la fábrica, Ah, ok. pero se jubiló muy joven, se Ya. jubiló como a sus 55, creo. No, Pero esto, hay varias historias de la fábrica. Mi tío sigue trabajando en la fábrica, por ejemplo. Hay muchas historias de gente que trabaja en la fábrica y todas las familias trabajaban pues en la fábrica, ¿no? Entonces es bastante, o sea, a mí me pareció bastante bonito justamente esa infancia donde todos se conocían, todos eran muy chiquito. Me acuerdo, por ejemplo, del puerto Chicama, que ahora ya se ha vuelto un puerto gigante por la ola izquierda, que es la más larga, aparentemente. Yo ni sabía en ah, la época. sí, Yo me iba ahí porque estaba media hora, me acuerdo que no había Claro. nada, todavía habían solo los pescadores y Y ya los está. tablistas. Sí, y ahora ya se es ha vuelto, famosa pues, mundialmente. Claro, sí. sí, porque ahora ya, la última vez que fui, ya habían puesto Bueno, yo hoteles gigantes así, y gente sí, que sí, se va a ahora, surfear y sí, todo, sí. pero yo cuando Sí, me iba No, de niño, yo he ido ahí cuando era un desierto, no había nada, pero ahora ya claro, está todo súper ahora ya organizado. está todo como claro, resuelto. te lo preguntaba porque imagínate pasar de ese ambiente Claro, a una ciudad como París. ¿Fue a París exacto. donde llegaron? No, no, o sea, al comienzo vivíamos a 1 hora de París más o menos, ¿no? Pero Banlieue.
Ah, Banlieue, sí, digamos. en la banlieue de París, pero igual fue una ciudad muy grande, o sea, mismo los colegios me parecían gigantescos, ¿no? Todo me parecía gigante y bastante multicultural, si se Ujú. puede decir, Sí, ¿no? sí, Mm. Porque en Francia llegan de todas las de todo. regiones, que sea de O Marruecos, sea, te Túnez, pudiste Algeria. adaptar bien. Fuiste, Es que de cierto modo, no sé si adaptar bien, pero al comienzo para mí era importante, ¿sabes? Como tratar de comprender la cultura de donde llego. claro. ¿No? De tratar de aprender el francés porque no sabía nada de francés tampoco, por ejemplo, ¿no? Entonces quería aprender el francés para poder conversar, comprender. Creo que siempre he sido una persona un poco curiosa. Y bueno, gracias a Dios tenía a mi hermano. Eso te quería preguntar. Claro, entonces ayer ya no estaba solito, sino estaba con mi hermano, ¿no? Ustedes Mm. van, digamos, en cabeza bien parecidos. O Sí, sea, o sea, Sí. ¿ustedes son gemelos o mellizos? ¿Cuál es la gemelos, diferencia? somos gemelos. Los gemelos son Son del, los casi idénticos. claro, los casi, o sea, tienen lo que es bien interesante es que los gemelos tienen el mismo material genético. Ya, ok. Entonces es como si fuera un clon. O sea, tú Mm. y él se entienden al vuelo. Claro, o sea, claro, porque las personas que no me conocen a veces me dices, oye, pero explícame un poquito más, ¿no? Claro. Como uno está a veces acostumbrado a hablar con su gemelo, No explicas nada. no explico nada, ¿no? Y he tenido que aprender un poquito a Ah, ok. explicar Ah, qué más, porque interesante. sí, es bastante loco eso, pero uno no se da cuenta porque siempre ha estado con alguien, pues, ¿no? O Claro. sea, como medida de trabajo, quieres decir que cuando te Claro, toca trabajar con sí, otros diseñadores o con otros equipos, exacto. pues casi no hablas porque con tu hermano es una comunicación de otro tipo, Muy, quizás. claro, inmediata, ¿no? Pero eso o sea, yo creo realmente que hay una conexión particular con un gemelo por el material genético, qué sé Sí, yo, es no, como si eso tuvieras un obvio. clon, pues. Claro. O sea, Eso. me explicaron que solo los factores externos pueden cambiar, ¿no? Lunar, esas cosas, lo mismo la huella Mm. digital y todo, pero todo lo que es material genético es el mismo. Por eso que cuando mi hermano tuvo un hijo o dos hijas, me dijeron, por ejemplo, si hacen una prueba de ADN, Puede salir que es tuyo. pues, claro, no se podría saber quién es el padre, por ejemplo. Ah, Eso es muy loco. Mm. ok. Sí, es Y loquísimo. podrías describirnos un poquito más esa relación entre hermanos. ¿Siempre fue así de colaborativa o de amable o en algunos momentos hubo alguna dificultad? Siempre hay dificultades, como todo hermano, pero digamos que las peleas nunca duran mucho más de una hora, diría, ¿no? Eso es lo loco. Nos podemos pelear muy fuerte y después de una hora estamos hablando normal. Mm, Siempre ha sido una relación muy fusional, muy como que nos decimos mucho las cosas. Y eso creo que nos ha hecho avanzar un montón, claro. porque encontrar a alguien que te diga realmente la Mm, verdad, o sea, lo que realmente piensa, es difícil. No sé si se han dado cuenta, sí, yo Claro. seguro que sí. Es bien difícil Ah, encontrar una persona que te diga realmente lo que piensa, o sea, decirle: "Pucha, ¿sabes lo que has hecho? Está horroroso, está mal, hazlo de nuevo, tú puedes hacer mejor". Porque un amigo te va a decir las cosas, pero a veces de manera más más leve, sutil. ¿no? Claro, claro, porque si, pucha, se va a enojar conmigo, mejor le digo que sea bonito, sea porque yo he cruzado mucha gente que me dice: "Oye, qué lindo lo que haces", y todo el tema, ¿no? claro. Pero la verdadera cosa para avanzar creo que es la gente que te dice la verdad, ¿no es cierto? Oye, y a propósito, y en cambio con tus padres, ¿cómo era la relación? ¿Ellos te apoyaron cuando tú y Roberto quisieron hacer entrar en el mundo de la No, moda? ¿Eso claro que no? no. O Ah, sea, mi claro, mamá porque, después me apoyó, su esposo, bueno, es un poco particular la historia, pero como te dije, les dije, mi papá biológico se quedó aquí en Lima, ah, ¿no? ya, Porque se separó de mi mamá y todo el tema y hoy tenemos una relación, ahora digamos buena, cordial, pero lo veo muy poco. Y el nuevo esposo de mi mamá me adoptó y todo, por eso soy Ruiz, que es mi padre adoptivo prácticamente, ¿no? Ujú. Con él la relación sí fue más compleja porque el mundo del arte o de la moda, para mí la moda no es un arte, pero igual claro. es muy lejano, ¿no? Entonces se decía, estás en un país que no conoces, en una ciudad donde, por más que la moda sea importante, o sea, Y te quieres meter a la moda tú claro, también. ¿cómo que te vas a meter a la moda? O sea, Anda a no, chambear en otras. exacto, algo así, ¿no? No Claro, vas a, te vas a morir de hambre prácticamente, claro. ¿no? Y mi mamá tenía ese temor de efectivamente no conocer ese mundo de la moda que es complejo, que es Mm, difícil y todo el tema. Entonces, me apoyaron, pero diría, mi mamá me apoyó después, ¿no? Cuando ya vio que, resultados. cuando vio, o sea, mi primer año de estudios y que nos iba bien, pues, ¿no? Sí, Que nos sí. decía, oye, sí, sí tienen algo por ahí, ¿no? Porque primero habían seleccionado otra carrera, ¿o no? Y a mí siempre me gustó, ¿sabes qué? La arquitectura Ah, no y me el digas. diseño de muebles. Ah, Siempre me ok. gustaba eso. Pero cuando fui a las puertas abiertas de la escuela que quería hacer, finalmente los que más me sorprendieron fueron los estudiantes de moda.
Eso fue bien Ajá. extraño. Me parecieron más, no sé, me sorprendieron más que los estudiantes de diseño de muebles. Y decidí, me dije, ¿no? Nos dijimos con mi hermano, ¿Y a tu creo que hermano también le ¿Le mi interesaba lo pasó hermano mismo? igual? quería, mi hermano quería ser abogado al comienzo, eso es Ah, lo más ok. loco. Ah, Sí, mi hermano quería ser abogado, entonces mi mamá ya Hubiera sabía, servido porque el abogado y el creativo se van juntos, complementan, ¿no ujú. es ¿no? cierto? Claro, pero finalmente decidió de estudiar diseño de moda. Y ya, bueno, Y y bueno, y entraron en cambio al Instituto de Artes Aplicadas. exacto. ¿Y cómo fue ahí tu proceso? ¿Qué maestros tuviste? ¿Cómo te fue? A ver, como era, o sea, conocía la moda, me gustaba la moda, pero no era algo que veía, o sea, digamos, no había el detrás de cámaras de cómo se construía una colección, qué es lo que se Ya, estudiaba realmente y todo, ¿no? Entonces estudié adentro como que era bastante libre. O sea, estudiamos el color, hacíamos dibujos, también hacíamos historia del arte, historia del costume, como le dicen los franceses, ¿no? Toda la historia de la moda prácticamente. O claro, sea, se conoce un poco más de lo simplemente claro, lo que va claro. más allá de la No, de ropa, ¿no es todo, ¿no? cierto? Los procesos creativos. Entonces, creo que me llevaba mejor, si se puede decir, con mi profesora de color, que era, que estudió arte, creo, no estudió diseño de moda, porque me abrió bastante, me decía, mira, la moda está bien, pero siempre mira también más allá de la moda, ¿no? Anda, no sé, a los museos, anda a tal galerías, Claro. y desde ahí Tiene que creo que, enriquecerte en todos los en todos sentidos. los sentidos, creo que desde ahí ha venido mi curiosidad un poco también por el arte, ¿no? Ujú. Y que, bueno, siempre me ha gustado el arte que entré a la escuela de moda, digamos, ¿no? Que tenía un acercamiento más fuerte, digamos, ¿no? Y mientras estudiabas, ¿tuviste la oportunidad de visitar algunas casas de moda famosas de las que se encuentran en Francia? ¿O tuviste algún profesor de estas casas de moda? Sí, he tenido profesores, o he tenido también, sí, profesores que habían, trabajado, ¿no? Para los diseñadores, o sea, las grandes casas de moda, como Como, dice. por ejemplo, O sea, yo conocía gente que trabajaba para Dior, ¿no? Para Chanel también. O sea, varias gentes que venía a veces, ¿no? A la escuela a dar, sea algunos cursos, sea algunas conferencias, ¿no? Algunos profesores también que habían trabajado para el sector, o también para el teatro, por ejemplo. O habían habido también profesores que habían trabajado con Lacroix, o sea, grandes diseñadores, pues, ¿no? Que me parecían interesantes, pero siempre me han gustado más los diseñadores no forzosamente las casas más grandes y prestigiosas, que me parecen muy ujú, interesantes por la temporalidad, ¿no? Y el hecho de que hayan durado tanto, pero también los diseñadores un poquito más, que han roto algunos códigos, ¿no? Siempre me ha fascinado un poco la gente que se ha quedado un poco de su costado, pero ha querido hacer sus cosas de su lado, que han podido desaparecer algunos, pero o algunos que siguen, ¿no? No sé, no solo me daba esa fascinación de los gigantes, sino también de los no sé si decir desaparecidos, ¿no? Pero también de los chiquitos que querían hacer de su lado cosas, de o manera de independiente. Siempre me han encantado esas personas que lo alternativo, quizás. claro, lo alternativo, porque a veces siento que, no sé si es más difícil, pero la gente que se queda en lo alternativo casi toda su vida, me parece de una fuerza enorme. A veces más que seguir simplemente una corriente, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero es algo bastante me parecía bastante fascinante, ¿no? ¿Y qué es Decir: lo que "Pucha". te causaba fascinación de eso? De esa subsistencia, ¿cómo era? ¿Tienen ellos un circuito de distribución distinto? ¿Cómo veías que subsistía? Claro, a veces de distribución distinto, a veces, me decía que tenían esa fuerza de convicción, porque una cosa es diseñar para una casa gigantesca, donde vas a ser reconocido y todo lo que quieras, y otra cosa es realmente, creer en tu idea e ir hasta el último, hasta el Mm, final, ¿no es cierto? Es por eso que siempre a veces me dicen: "Oye, pero tal persona se viste mal, o tal persona", pero de repente la persona que se viste mal y tiene su universo propio, su ADN así que a ella le encanta y sigue su corriente hasta el último, poco importa que esté a la moda el rojo, el amarillo, el marrón, para mí tiene una cierta fascinación porque hay como algo muy propio y personal. mm, No hay algo de Mm. camuflaje o de mimetismo raro, ¿entiendes? claro. Claro, entonces ustedes ahí deciden crear tu propia marca, la de tu hermano. ¿Y cuándo fue que se creó? Antes de DNI. pandemia, creo que fue en el 2019, creo. 2019, algo así. Ajá, Después de varias experiencias en el sector moda, sí, decidimos lanzar esta marca que, o sea, era bastante personal, ¿no? Porque sabíamos que iba a hablar de Casagrande, de lo claro. que habíamos vivido, de la migración. Ahora nos explicas un Ahí poco el está. outfit Claro, que nos ahí has está. O sea, prestado. es Claro, mira ahí típicamente hay justo. varios Casa lugares de Grande. Casagrande, el cine, por ejemplo.
que me parecía triste porque no se ve Triste, la tristeza ahí porque el triste, ¿sabes qué? Fue abandonado. claro. Y entonces para mí es un edificio cultural de repente el más importante de la provincia, que es gigantesco, pero está cerrado y abandonado. Eso me pareció bastante Ya, bueno, raro. de repente ustedes pueden recuperarlo. Me hubiera encantado, te juro que me Claro. hubiera encantado hacer algo en ese cine. Y he Ujú, ido y he tratado de hablar con las ujú. autoridades o la gente que se encuentra ahí, porque me hubiera encantado hacer algo ahí, pero nunca se pudo porque está cerrado y Bueno, abandonado. todavía falta. Todavía Ah, falta, Sí, sí. sí, ahora, sí. pero antes de DNI tuvieron otras experiencias. Sí, nosotros hemos ¿Y eran trabajado, sí. colaborativas o era un grupo? ¿Cómo Ah, lo no, hicieron? ¿Un colectivo? nosotros hicimos un colectivo al comienzo, después de la escuela, bastante, pues no particular, pero digamos que fue como un chiste al comienzo de fin de escuela, ¿no? Creamos un colectivo con varios amigos que venían de diferentes países. Y lo que decidimos es sacar ropa ¿Y cómo se sin llamaba? Collectif Aucun. Ok. Aucun como ninguno. Ninguno. O sea, no queríamos entrar a ropa, digamos, ni de mujer ni de hombre. No queríamos brandear la marca como, ah, no, esto es para mujer o esto es de hombre. Entonces, ninguno como ningún género, ningún... Y detrás no podía saber quién diseñaba tampoco. Mm, Ok. Sacábamos todo como colectivo, ¿no? Y lo que fue bien particular es que el chiste se convirtió un poquito en grande porque a la época todavía existía la tienda Colette, que estaba en Faubourg Saint-Honoré, que era una tienda así súper referente. eh, o sea, como cuando Pharrell iba, por ejemplo, Pharrell Williams o Rihanna iban a esa tienda, ¿no? Entonces, Ya. para nosotros como estudiantes lo veíamos como el templo un poco de la Ok. moda, de las colaboraciones, todo eso, ¿no? Era como el sueño, Era quizás, como algo el así, sueño, sí. exacto. Y de la nada un showroom nos llama, o sea, organizaba algo mediante la Fashion Week a esa época y nos llama y nos dice, porque había una aparición en la prensa, ¿no? Una prensa especializada y nos dice, oye, me parece interesante las chompas que han diseñado, quisiera comercializarlas. Y nosotros éramos estudiantes, o sea, fin de estudios, pues, ¿no? Le digo, ya, pero pucha, no tenemos nada de dinero como para pagarte, ni nada por el estilo. Y me dijo, no, no, no se preocupen, si lo vendo, agarro un porcentaje de las ventas. Pucha, me dije, bacán, ¿no? Y en ese colectivo estaba mi hermano, bueno, varias, pero éramos como Mm. 8 así. Al último terminamos siendo yo y Roberto y después creamos DNI, pues, ¿no? Y cuando lo comercializó en esa Fashion Week, me acuerdo que pasa justo la hija de la dueña de Colette y compra las chompas, compra la colección que habíamos diseñado. Entonces, las chompas entran 6 meses después a la tienda y claro, después de eso como que rebotó un poco en nivel de comercial hablando, ¿no? Y pudimos vender en Tokio, en Rusia, en Corea del Sur, o Ah, sea, fue sí. una cosa un Pero poco entonces, ¿qué extraña. producían cantidades? Claro, o sea, en esa época producimos, ¿por qué razón? Porque fue un poco, el chiste, como te digo, fue un poco pensado igual porque teníamos uno del colectivo, tenía una fábrica, sus padres tenían una fábrica de chompas en Bulgaria. Ah, eso te iba a preguntar, ¿dónde, Claro, Ajá. en Bulgaria. Entonces dónde nos dijo, mira, mis padres tienen una fábrica de chompas en Bulgaria. y las hacen ahí? Entonces, mira, me están diciendo que si queremos producir algo, no sé, por eso lanzamos chompas, pues. Y claro, cuando nos pidieron esos pedidos, pudimos enviar a las tiendas porque había esa empresa, ¿no? Que pudo Ah, qué bueno. producirnos, Pero sí. vaya chiste, ¿no? Fue productivo. O sea, fue productivo y siento que, o sea, después de la escuela y todo lo demás, siento que uno aprende más a veces en el terreno. ¿Y cuántas, Ah, no, cuántas eso es de generaron? cajón, de ¿Cuántas todos unidades? ¿No modos. recuerdas? Wow, no recuerdo cuántas son, cuántas, ¿Cantidades? Sí, pucha. Pero no imagínate. fueron tampoco así, o sea, no fueron miles, ¿ah? Ujú. Pero o sea, fue De- algo manejable todavía. y Pero después, igual o sea, nos separamos eso es porque lo era que iba a muy preguntarte. horizontal todo. Y siento que cuando todo es muy horizontal, Era muy horizontal. Faltaba una cabeza que... de cierto, es que nosotros estábamos contra la cabeza, por eso le llamamos Mm. colectivo Can, colectivo ninguno quería Y hacer la todos cabeza. eran no franceses. Todos Usted. eran no franceses. O sea, había una japonesa, había una chica de la India, había una chica que era franco-suiza, había un chico que era francés búlgaro, ¿no? El que tenía la Ya, famosa fábrica, había otra chica, no recuerdo, pero eran todos de afuera. así de afuera. Había una francesa también. Entonces, como que sí teníamos ese costado multicultural, si se puede decir. Claro. Entonces había como ese costado de colectivo ninguno, pero finalmente, claro, cuando no hay cabeza y se vuelve una empresa, Necesitas la ya cabeza. es un poquito complicado, porque Claro. cada uno tira de su costado, ¿no?
Y ya como que después, hablando justamente de las grandes casas de moda, algunas casas jalaron a algunos Ah, ok. compañeros también. Ah, Sí, mira. una me acuerdo que se fue a hacer sus más prácticas a Dior, otra lo jaló Hermès, ahorita sigue trabajando creo que con Hermès. O sea, cosas Ah, así, mira, sí, interesante. bien interesantes y divertidas a la vez porque, como te digo, ¿no? Aprendimos o sea, eso duró creo 4 años, algo así. Y después de lo que habíamos juntado de dinero, que lanzamos con DNI con eso también, ¿no? Em, pero fue, o sea, aprendimos mucho de Claro. eso, Y, mucho. y además se generó una estructura administrativa, me imagino, o sea, como empresa. Y esto Claro, fue lo que les daría el pie para luego crear justamente DNI. exactamente. Sí, porque Ah, una cosa es la creatividad y luego cuando tienes que administrar es Aterrizarlo, otra cosa. así es. Ahí te das ujú. cuenta. Y bueno, y entonces en DNI, volviendo a DNI, Ujú. ustedes parten mucho de la del origen peruano, de la identidad visual peruana, pero estando en Francia, ¿tú eso lo mezclas con algo de allá, con algo de la cultura europea que hayas podido, que te haya podido interesar? La verdad que no, pero ¿No? mucha gente me dice, se nota que no, o sea, es muy extraño, porque ¿Se mucha nota gente me ha que? dicho que se nota que, o sea, hay algo de Francia, pero no sé, hasta ahora no sé lo que es, No sabes. no sé lo que es. Más que hablar del Perú, creo que hablamos De recuerdo, claro. de recuerdos de nuestra infancia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, que se pasaron en Perú, pero Sí, es eso, es más, hablamos del recuerdo. Es por eso creo que también ahora viendo la camisa de Fabiola, que hemos conectado tanto Es con esta. Fabiola, porque ella trabaja también sobre los recuerdos Sí, los de y la recuerdos de sí, celebración. sí, sí, infancia. sí, sí, Claro, También lo sí. tuvimos entonces ahí Sí. me acá. pareció bastante interesante esa conexión, ¿no? Mm, Entonces, sí, creo que todo NI se ha basado al comienzo sobre los recuerdos y poco a poco también, claro, hemos explorado la peruanidad, si se puede llamar así, claro. y todo el tema, ¿no? Pero claro, la primera colección la lanzamos desde París, entonces siempre es complejo, ¿no? De hablar del Perú de lejos, no ¿Y sé cómo. cómo ven allá el tema de la peruanidad? O sea, que ustedes les proponen. ¿Cómo ven los europeos ese lenguaje visual? No sé si, o sea, a veces algunos no ven ni el Perú, ven América Ven, ven, Latina, ven cosas Te que han iba a podido ver preguntar mediante eso. sus claro, viajes. superficialmente. Exacto, Sí, no sí, ven exactamente el Perú, pero sí, les sí. gusta de repente el Le gusta, color, el claro. diseño y todo, y cuando ya van buscando más Sí. atrás, dicen, es una marca peruana y se Ajá, basa un poco de los recuerdos, ¿no? claro. De los diseñadores, Sí, pero sí, no, sí. algunos no como que no dan ese costado No, territorial, ¿no? O claro. sea, no hay esta frontera entre, Perú es esto, y ya se basaron en ¿Y eso y el nada más. público de ustedes qué sector es? Básicamente muy joven. ¿Qué edades? Más o menos la nuestra, La entre tuya, 30, ¿no? 40. Hay gente un poquito más joven que también nos ha comprado, pero si nos compran hombres y mujeres, eso también me parece bastante particular porque al comienzo también habíamos pensado en una marca, o sea, el género, o sea, si la lleva un hombre o una mujer, para mí Sí, sí, no no, no, importa. no, no tiene gran importancia, en Claro. verdad. Es más como que me gusta que la gente se apropie justamente de la ropa, ¿no? Como que la cambie, haga algo, o hasta mismo descosa, o sea, que se la Sí, apropie realmente, ¿no? claro. ¿Y el público es, cuando la presentan en Europa, es europeo o también latinoamericano? ¿Cuál es el fuerte? No, en Europa es más europeo. Mismo si cuando hacemos el evento y cuando hacemos la convocatoria hay mucha esa comunidad latinoamericana, que ahora hay una buena movida en París, siento, de latinoamericanos. Hay muchos latinos que tienen proyectos increíbles y con los que tratamos de conectar también. Es importante, siento esa conexión. Pero el público, ¿Como quiénes, por ejemplo? Artistas. artistas o también fotógrafos, tengo amigos, o sea, los amigos, ¿no? Sí, Que ya se han mudado algunos, Raúl Guillermo, Lía Lázaro, claro. Cris Baratmata, o sea, varios artistas, ¿no? Que sean peruanos Tienes o colaboraciones con ellos también, ¿no? sí, con los que viven en París siempre tratamos, perdón, de hacer esas conexiones. Mm. O Nunca nos sea, hemos querido como quedarnos solitos. ¿Y ustedes tienen un showroom, una tienda, algo así? No. Trabajamos con una galería de arte, más o Ya. menos 6 meses al año en París, que se llama Artivistas, y con la cual venimos haciendo ya desde hace 2 años, tipo Pop-up. pop-up, sí, exactamente, o 2 meses, 3 meses aquí, depende más, Ajá. depende de la galería en lo que está, ¿no? Ya. Pero más o menos son, sí, entre 3 y 6 meses al año que tenemos ese ¿Y no han espacio. pensado tener algo propio? En París es muy complicado. Sí, muy caro. Muy caro, muy complicado, sobre todo ahora que siento que el sector Y del mudarse diseño. a otra parte, Bruselas, por ejemplo, es más barato. Sí, pero
O sea, siento que en Europa me gusta mucho. Siempre he dicho Ah, eso, claro. es muy loco eso. En Europa no he ido a una ciudad donde me he dicho me podría mudar aquí, ¿no? Más fuera de París, digo. Y en América Latina tampoco me pasó. Bueno, no conozco mucho América Latina, pero siempre No. me he dicho, sea vivo en la casa de Ney, que está en Casa Grande justamente, sea en Lima. Ok. Eso es lo loco. Entonces, Mm. no veo mudar tampoco a DNI fuera. O sea, siento que DNI se está transformando en esa marca, un poco como lo que te decía, y de repente me fascina en algunas personas, ¿no? Que muestra lo que tiene que mostrar. De repente son 6 meses al año, pero está Ujú. bien para nosotros. O Oye, sea, ¿y Ey, cómo se dividen, sí. perdón, cómo se dividen tú y tu hermano el trabajo? Diseño, producción, marketing, o hacen los dos la misma cosa. creo que sí, es algo así. Es como que los dos vemos Los casi la dos misma van cosa. con lo mismo. Pero siento que mi No hay hermano una es. división un poco. No, no hay forzosamente una división. Los dos nos implicamos en todo, pero sí mi hermano tiene un costado más aterrizado a Ah, él es veces. el que te aterriza. Exacto, él es el que aterriza un poquito a veces las Ya. cosas, ¿no? Me dice, bueno, está bien eso, estamos soñando un poquito, a mí también me gusta, Por pero eso él te aterricemos un mandó a poquito. Perú y él se quedó allá. Algo así, ¿no? Entonces, él aterriza un poquito más las cosas, pero los dos nos implicamos en todos los procesos, ¿no? Que sea en Ah, la ok. comunicación, en los próximos eventos que vamos a hacer, Ujú. con quién vamos a colaborar. eh, Decidimos todo a dos. Decidimos casi todo a dos. O sea, con quién vamos a colaborar, por ejemplo, es una de. O sea, si él me dice, no, ya es no. Ah, Si yo ok. le digo no, es no. Es como un, Ya. ¿no? El no es un no, pues ya de los dos, ¿no? Como Ujú. que, Ah, ok. De donde venga el no es no. exacto, de donde Así. venga el no es no. Ya. O sea, si no, uno tiene sino que decir, no, pero sí, mira, no tratar de convencerlo para que diga sí, ¿no? Mm. Algo así. No, me había quedado la curiosidad en la conversación previa Ujú. de que habías comentado de que lo veías que la moda es moda, no arte, pero igual se presenta dentro de una galería de Sí, arte. sí. Sí. Ajá, entonces esto me llama la atención. Esta galería vende las piezas como porque presenta una colección individual o lo presenta de forma colectiva, lo presenta como piezas únicas, como No, piezas casi de arte. Cuéntame un poco de esto. a ver, es un poco particular porque digamos que yo conocí esa galería, conocimos esa galería por una amiga que tiene justamente un proyecto editorial que se llama Línea Recta y con la que hicimos un libro después. Justamente colaboramos con ella. Ella es ecuatoriana y tiene un proyecto bien bonito. Y ella me dijo, Han abierto una galería de arte de América Latina, pero Mm. creo que fue hace 3 años. Bueno, soy muy malo con el tiempo, pero más o menos, ¿no? Y me dijo, tienes que conocerla porque es bien bonita. Y cuando fui, era una galería de arte, la parte de atrás, pero la parte de adelante vendían libros. Era como una librería, pero todo que tenía que ver con América Latina. Y ponían algunas obras también adelante. Entonces yo cuando fui a hablar con la dueña del espacio, Paula, que es argentina, me dijo, mira, estamos también buscando mover el espacio de manera diferente, estamos, ¿por qué no? Explorando muchas cosas. Y le dije, a mí me encantaría, pero sí, o sea, me encantaría hacer algo con DNI, le expliqué un poco la marca, los procesos y todo, pero quisiera realmente que me des la vitrina y hacer algo como de moda, o sea, de diseño, no forzosamente hablar de arte, pero hacer algo de diseño y hacer un evento también con varios amigos. Y entonces aceptó este primer evento y después de eso aceptó alquilarnos esa parte de la galería. Ah, Entonces es un espacio, digamos, como de diseño de moda, pues, ¿no? Porque hemos tratado de juntar más de moda que arte. Ujú. mm. Entonces, sí, ¿Y presenta entonces otros diseñadores también de n- latinoamericanos o solamente exclusivamente de DNI? no, bueno, ahora no sé qué presentan porque ya ahorita no estamos, pero vamos a entrar de nuevo. Ella básicamente no presentaba ningún diseñador de moda. O sea, no tenía moda al comienzo. Como te digo, era una Ujú, librería exacto. arte. Cuando nosotros entramos, lo que presentamos fue, claro, moda. Con otros diseñadores, creo que invitamos a Ricardo Quispe y a Susan Wagner. Después a Ana María Giulfo también, pero después para la segunda edición que hicimos, pero también invitamos a fotógrafos, a editores de libros, porque era una parte de librería. O sea, siempre hemos tratado de no dejar de DNI solo, ¿no? Siempre acompañados. Esa idea de acompañados me gusta también. O Mm, sea, no hacer ningún evento solo. Lo que hicimos en Madrid, ¿no? Con ajá. Fabiola y con Mayra. Sí, tuve la oportunidad de Sí. estar y Oye, visitarlos. pero ustedes también diseñan, tú por ejemplo diseñas, ¿cómo diseñas? O sea, trabajas tus diseños a mano, luego los pasas a la producción o solamente son colaboraciones que tú invitas a otra gente. No, De no, todo. no. Eso, la camisa que tienes, la hemos La dibujado han con mi dibujado hermano. ustedes. Sí. Sí. Las tres primeras colecciones, diría, o cuatro, creo. Las tres primeras, sí dibujábamos todo.
O sea, Ya. nos implicamos en todo el proceso textil y todo. Después, y ahora trabajamos con un artista que dibuja exactamente lo que le decimos, o a veces nos propone otras cosas, o sea, manualmente. Claro. Y en algunas cosas seguimos implicándonos en el dibujo, ¿no? Pero Ajá. de manera digital. O sea, no dibujo Claro. de manera Sí, sí, sí. manual, pero digital, ¿no es cierto? Y también tenemos colaboraciones con muchas personas, pero por lo general todo lo que tiene que ver de DNI sí lo diseñamos. Sí Ajá. lo diseñamos. Las colaboraciones especiales sí ya es un proceso a dos, ¿no? O sea, Claro. entre el artista y nosotros. Depende mucho. Y hay momentos en que tú y tu hermano se dividen, por ejemplo, que salgan de DNI y tú hagas algo por tu cuenta y él salga y haga por su Sí, cuenta. claro, nosotros tenemos proyectos al costado, o sea, o marcas con las que trabajamos al lado, ¿no? Hacemos como Sí. freelance o cosas. Esa marca Bre, ¿qué cosa es? Vrai es una marca. Roberto es director creativo de esta De marca. esa, Ujú, ¿no? De esa exacto. marca. Tú ahí no estás en No, yo él. ahí no me implico en nada, por Por eso ejemplo. te decía, él me Claro, parece que ha él ido es por de ahí. su costado, Ya. agarró una dirección creativa hace 2 años, me parece, que es de una marca francesa que se llama Vrai, que al comienzo era una marca de un cantante, pero bastante conocido en Francia, que se llama Vianney. Oh. Y él es jurado para The Voice, por ejemplo, en Francia, la versión francesa. Y Ah, The tenía una Voice. marca. Ya. eh, eh, pero este cantante que había hecho una escuela de moda, bien particular la historia, porque ese cantante había hecho una escuela de moda, pero al final se fue a la música, ¿no? Claro. Siempre le gustó la moda, pero ya no tenía tiempo de manejar su marca, entonces buscaba un director creativo. Ya. Roberto postuló a esa oportunidad y al chico este le gustó bastante DNI. Claro. Y le dijo, pucha, me encanta lo que hacen, quiero algo así un poco con mi marca, esa Claro. identidad un poco colorida, no sé, pero hablando de Francia o no sé de qué, ¿no? Y bueno, Roberto tomó esta dirección creativa y ahí yo no me implico en nada de los procesos, él tiene su equipo Claro. y todo genial. Y lo que tú has venido a hacer hace poco con Ana Ah, María Yulfo claro, Ana es igual, es una es, cosa suya, tuya personal. claro, mía, o sea, personal, lo que es particular es que Ana sí es una creativa. Claro. Prácticamente viene haciendo esto hace 20 años, entonces mi implicación, o ¿Cuál sea, es tu ella sí función crea, ahí entonces? es más de canalizar, diría, Ok. y me dijo también que me implica un poco la estrategia de expansión de su Visto que tú estás marca. allá, conoces el Claro, ella me mercado. llamó cuando estaba haciendo una feria en Milano, porque ella siempre presentó sus colecciones en el Mm, extranjero. Tiene un showroom aquí, pero claro, siempre presentó sus colecciones al extranjero. Y o sea, la conocí hace 6 años, ¿no? Y hemos venido, o sea, somos claro. amigos prácticamente. Ya, Y ya. me llamó cuando ella estaba en Milano y me dijo justamente si podía trabajar con ella para ayudarle Mm, en todo aspecto, ¿no? Por ejemplo, quería presentar en París y conseguí una feria para que presente en París, conseguí cómo se podía hacer. Y ahorita me estoy implicando en todos los procesos que ella tiene, pero ella sí es, digamos, una diseñadora, claro. entonces no voy a diseñar No, no, no. no voy a diseñar por ella, sino más bien tratar a veces de canalizarla, Sí, sí. decirle, ¿no? Como que es Entendido. más como una estrategia, digamos. Y en Ujú. comunicación también me implico un montón en su marca, por ejemplo, en la manera de comunicar y la distribución, diría, ¿no? Mira, seguimos avanzando en Sí, todos los temas, pero a mí me queda una duda que es como, que era como para el principio, ya, y es la definición de DNI. ¿Por qué fue DNI y no otro nombre? porque, a No ver, ADN. Exacto. no, O No, recuerdo. ADN ya hay, creo. No, me eh, parece genial el a ver, nombre. DNI. En DNI hay algo bien particular, es que la gente en el extranjero, sobre No todo en sabe qué Francia, es. no tiene absolutamente la idea no sabe lo que es Claro. DNI. Me Carta de pregunta, identidad claro, Claro, sería ya. claro, carte sí. En d'identité, Venezuela es cédula de identidad. claro, En Perú es No, pero en DNI. exacto. España es DNI, creo, ¿ah? Sí, pero También. en Perú, cada vez que venía con mi hermano, siempre Te bueno, pedían tu DNI. me piden mi DNI y cuando iba mismo a comprar algo, número de DNI, Ya, ya. todo era DNI, todo era DNI, era algo muy peruano. Yo sentía que era algo muy O peruano. quiere boleto o factura, lo Exacto, mismo. DNI, era algo así, ¿No? ¿no? Había algo muy chistoso. Y en todo DNI también encuentras cosas muy chistosas, porque Ujú. siempre ponemos cosas divertidas, ¿no? Y le dije, Roberto me dijo, creo que el nombre de DNI Genial. es increíble, Claro, porque a todo el mundo, a todo peruano, lo va a llamar, eso claro. está seguro. Y en el extranjero nadie va a entender lo que es, Sí, entonces va sí, a sí. preguntar lo que es. Y ahí quedó el nombre de DNI como algo a la vez muy peruano y a la vez no reconocible en el extranjero. Me parecía algo muy Mm. divertido, ¿no? Y a mi hermano también. Oye, cuéntame sobre ese proyecto. Mi bisabuelo era sastre.
Ya. Ahí parten un poco con las primeras colecciones, o era la primera colección No, era o la este, tercera, la creo, o tercera. cuarta. A ver, la primera Perú, la segunda Misión Natal, el mercado sí, creo que fue tercera o cuarta. Pucha, ni yo sé, imagínate. Digamos que sí, quería preguntarte cuántas el tenían. descubrir al bisabuelo Sastre los motivó a ustedes para Sí. ser estilistas, No, para nada, porque, pero ¿sabes? coincidencia que después vino eso. Ah, Exacto. ya. O sea, yo estaba un poco estábamos con mi hermano investigando un poco nuestra familia, las fotos, ¿no? Para saber lo que íbamos a hablar de la próxima colección. Y justo llega una tía, mi tía abuela, a Ya. verme que mi tía abuela también ha trabajado con nosotros, bordaba las camisas de punto cruz que Ah, ok. hacemos. Bueno, en la época hacíamos poquito, entonces ella podía bordar, ahora ya trabajamos con gente en el norte, por Túcume. Pero bueno, entonces ella me dijo un hecho bien particular, me dijo, pero tú, qué loco, me dijo que sean diseñadores los dos, porque su bisabuelo era sastre. Nos quedamos sorprendidos porque obviamente, ¿no? Un bisabuelo sastre no es bien particular para un Ya, pues diseñador, ahí está la genética, la Claro. de genética. repente la genética, ¿no? Y entonces cuando descubrimos eso, comenzamos a investigar un poco y a interesarnos en la sastrería aún más, ¿no? Porque claro, para todo diseñador, la sastrería también es una fascinación, porque el sastre Claro. Es hace el todo, artesano. es el artesano, pero es una alta artesanía, Claro. porque bueno, en Casagrande hay todavía sastres, pero de los antiguos, como se dice, ¿no? Los que te ponen todas Sí, las pues claro. entretelas, que hacen Sí, todo sí. manual, los puntos, que son increíbles, que ya son poquísimos. Ustedes, además de diseñar, también cosen, Claro, en la escuela de moda también aprendí a coser. Cuando entré a pero ya escuela de no lo moda, haces. ya no lo hago, solo cuando Mm, necesito de repente explicar algo, ok, ok. o hay mucha Mm. gente también que es, no diría terca, pero sabes, cuando haces procesos desde hace 30 años y te dicen, no, es así como te tienes que Ya, hacer, ya, ya. es así. Y tú le dices, no, pero lo puedes hacer así. Tienes Mm. que a veces decirle, mira, lo voy a hacer y si no te gusta, lo haces a tu manera, no hay problema. O sea, pero esos procesos ustedes lo hacen es como explicándolos o llevan patrones. No, al comienzo claro, las primeras camisas que hicimos en el norte con una señora que nos ha venido ayudando un montón, o sea, ayudando, trabajando con nosotros, digo, ¿no? Que se llama Vicky justamente. em, Fue como un aprendizaje, porque ella al comienzo de las camisas, por ejemplo, ponía ¿cómo se llama esto? O sea, hay costuras solo más rápidas a hacer. Nosotros queríamos una costura inglesa, una costura francesa, de repente un cuello no tan rígido, cosas que nadie le había pedido pues a ella, ¿no? Cuando cosía. Claro. Entonces nos decía, pero te va a tomar mucho más tiempo, hacer que el dibujo corresponda, va a tomar mucho más tela, el sobrepunto que le quieres poner, pucha, no sé, te va a hacer otro proceso más, ¿no? Cosas así, yo le decía, sí, pero la queremos así, hay que ir hacia eso, ¿no? Y poco a poco he ido aprendiendo, y ella sigue haciendo todas las camisas de estampillas, que son un patchwork que toma mucho Ujú. tiempo, ¿no? Ujú. Entonces, son procesos de aprendizaje, pero yo siento que aprendemos de los dos lados, no solo ella, sino nosotros de ella Sí, también, ¿no? sí. O sea, del tipo de costura, pero el patrón del modelo igual ustedes se lo llevaban o ella No, hacía todo. nosotros llevamos el patrón, sí, que Ajá. lo hicimos. Al comienzo trabajamos con una modelista en París, ella hizo nuestros patrones, después ya vinimos a digitalizarlos aquí en Perú y todo el tema, pero los primeros patrones que hicimos sí fue con una amiga que había estudiado modelismo en Ya. París. Y estos diseños los Ujú. hacen con qué técnica? Ese es estampado digital en tela de algodón, Ya, todo ¿son es telas de algodón. aquí? Sí, todo es peruano, ahora ya todo es peruano. Las primeras camisas estaban hechas en Portugal. Ajá. Porque como sabes, en Europa hay dos, o sea, hay dos países productores, Italia o Portugal. Pero Italia, por lo general, las cantidades a veces son gigantescas, los procesos son muy largos y a veces te salen, o sea, el precio es demasiado elevado. Y en Portugal la producción es mucho más, puede ser mucho más pequeña, son mucho más adaptables y conocíamos más Portugal que Italia, entonces lo Y hicimos por así qué no se por... van a países del tercer mundo, tipo Oriente, por ahí, más barato? China. Porque no tengo ninguna conexión, o sea, no, a ver, digo, Podría ser. no lo quiero hacer, porque serían procesos que ya no, para mí no tienen Sí, sentido. escalas muy grandes. Escala muy grande, no, y sobre todo no tienen sentido. Ok, O sea, no quiero llegar a esa escala, ya. Mm. Que, porque ya, o sea, yo siento que en la moda, la palabra, por ejemplo, sentido, ya se ha ajá. perdido muchas veces. Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo qué tiene sentido y qué no tiene sentido? ¿Qué es esto de este concepto Por del ejemplo, sentido?
Mira, por ejemplo, lo que ya no tiene sentido es que muchas veces hablamos, por ejemplo, de fibras, ¿no? Por ejemplo, de qué está hecho tu camisa, me dicen muchos clientes, de algodón, pero a nadie le interesa cómo lo cosen. Entonces, si tú te vas a un taller en China donde lo cose un niño, Ah, ya. por más que tu camisa Mm, sea de algodón, ok. El trabajo infantil. trabajo infantil Claro. o trabajo en Explotación y eso. condiciones Sí, sí. extrañas. Ya. Lo que para mí tiene sentido, no estoy diciendo que es sentido común, ¿ah? Pero estoy diciendo, No, para mí lo que no. tiene sentido Pregunto para es, ustedes, claro, sí. es que, por ejemplo, DNI habla mucho de nuestros recuerdos de infancia. Entonces, es decir, mire, señora Vicky, tengo 10 camisas de hacer, ¿lo puede hacer usted? Sí, lo puedo hacer. Y ella lo hace manualmente, si tengo un sastre que me hace los pantalones, tengo un sastre. Para mí tiene más sentido, para mí. Ahora, ¿me va a costar más barato en China? De repente, hasta producir en Portugal me podría costar más barato que producirlo en Perú. Pero tiene mucho sentido para mí, para DNI, producir todo en Perú. O Mm, sea, siento que es más coherente con la marca. Claro, eso es lo que hablábamos con Moss la vez pasada ya. también sobre el slow fashion, ¿no? Ujú. La moda lenta y sustentable, ¿no? Entonces, eso es lo que tú estás más o menos, tú y tu hermano, proponiendo, ¿no? O sea, claro, no sé si proponiendo, pero es todo caso como trabajamos, ¿no? Trabajando con Sí, eso. sí, sí, Oye, sí. ¿y qué hay de las otras series también que tienen estos nombres así exóticos? El frutero, el Sí. maestro de obra. Y la artista popular. Sí, entonces, Ajá. Algo con ceviche también, creo. el Sí. Playa ceviche. Ceviche y Picarón. El frutero. Y Sí. entonces son todas, pero siempre aplicaba a las camisas, ¿no? Sí, es que lo que más, o sea, Eh, yo creo que la camisa ha sido nuestra es hoja en el blanco. icono. Y nuestro icono también, sí. Sí. ¿Y qué hay de otros productos, digamos, tipo pantalones, otras líneas? Ya. ¿Cómo lo Hay ven? varios pantalones bordados, Sí, hemos hecho sacos cortados, por ejemplo, en todo lo que es sastre, mi bisabuelo era sastre, o sea, realmente como que trabajamos la sastrería, entonces ya. ahí hemos hecho sacos, y ya no hay, ni siquiera en fotografía, qué loco. Ese día me puse a pensar justo en eso. Había sastrería en algodón como un drill, pero acá era realmente una manga de sastre, o sea, no solo trabajamos las camisas, ¿no? Claro. Pero es lo que más vendemos, entonces es un poco particular, ¿no? Oye, ¿y hay ¿Qué materiales que ustedes no usen por algún motivo o que rechacen, tipo por Sí, algún tipo de política de ustedes, tipo el por lo cuero, por general, ejemplo? Ajá. nunca hemos trabajado el cuero. Ya. Siempre trabajamos el algodón, en verdad. Siempre hemos trabajado el ¿Y algodón. lana? Lana también hemos trabajado. Lana hemos trabajado justamente para mi bisabuelo era sastre, porque, bueno, la sastrería es muy ligada ¿no? a la, Ya. a la lana. Pero ahora todas las últimas colecciones hacemos todo con algodón peruano, porque nos O sea, parece son muy básicamente coherente. veraniegas las colecciones. Básicamente veraniega, pero bueno, una camisa te puedes poner invierno, verano, o sea, ya no Sí, tiene. sí. Creo que la moda ya ni siquiera habla de temporalidad, ¿no? Pero no hacemos piezas así gordotas, así como para ¿Y irte han pues al pensado invierno europeo. No, 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 eso no. en hacer otro tipo de objetos o de productos? O sea, por ejemplo, retomar aquella ilusión que tenías tú de joven de hacer muebles o objetos para la casa o algún otro, carteras, bolsos. Claro, con DNI, mira, con DNI no hemos hecho objetos, creo, no recuerdo. Pero, o sea, yo propiamente sí, o sea, diseño, pero para mí. Ah, Sí, sí. he ¿Cómo qué? diseñado mesitas, he diseñado mesas, Ah, sí. Por lo general sí me gusta como modificar el ambiente donde vivo. Por ejemplo, en la casa de NI, que es este proyecto que tenemos, cuando llegué comencé a modificar un poco todo de esa casita, ¿no? Por ¿Cómo es lo de la ¿dónde casa queda? DNI? En Casa en Casa En Grande. Grande. Casa Grande. A ver, es una cosa muy particular, Ya, porque en la calle donde vivíamos todas las casas eran idénticas, ok. la misma distribución, todo igualito. Entonces, Ah, sí, he visto unas fotos. claro, cuando lanzamos DNI, justo la casa del lado de donde vivíamos, Ajá. no hubo nadie, entonces estaba al alquiler. Le dije a mi hermano Roberto, le digo, hay que alquilarla y hay que trabajar desde ahí, hay que hacer proyectos desde ahí. Y me dijo, me parece una buena idea, porque es la misma distribución, son los mismos recuerdos prácticamente, nos va a ayudar un montón. Y claro, mi abuelo vive en la casa del lado y mi tía en la casa del lado, entonces la casa de El NI está al bisabuelo medio. sastre ya no vive. Ya no vive, pero todo se queda en familia, porque las tres Claro. Ujú. casitas son familia, pues, ¿no? Entonces, cuando fui, ya comencé a diseñar muebles para mis plantas, hice un trabajo un poco extraño de recuperar los muebles de mi infancia.
que veía por ahí arrumados, ¿no? Ya. O los muebles que veía en fotos de mi abuelo, o sea, esos muebles de junco que antes los tejía la gente que venía y que tejía ahí, lo ponían en tu ya. Comencé a recuperar esos fierros que estaban ahí y a recuperar todo lo que veía, pues, y a repararlos yo mismo, sea modificándolos por el color o alguna cosa que no me gustaba, sea básicamente diciéndole al carpintero de la esquina, oye, por favor, recupérame este mueble que es, no sé, pues, lo veo en la Claro. foto de tal cosa, este ha sido Sí. de mi abuelo, cosas así. Pero ahí fue la primera vez que diseñé muebles, porque diseñé mueblecitos para mis plantas, que era un helecho muy grande y caía, se chorreaba. Entonces tuve que crear No he un visto mueble muy... imágenes de tus muebles. Sí, yo Lo voy a, tampoco. les voy a enviar para que... Vale. Por favor. Era como un parante Mm, más largo porque la planta como que caía, o sea, para darle la mejor caída, ¿no? Entonces comencé a diseñar muebles para mis plantas y después aquí como me mudé de hace dos meses más o menos a Lima por un buen tiempo, igual llegué al departamento que estaba todo amoblado, pero tengo esa sensación de que no logro adaptarme a un espacio donde no he elegido nada, no sé cómo explicarlo. Es una ok. sensación un poco extraña. Entonces comencé a como diciendo, bueno, voy a cambiar esta mesa, lo voy a ¿Tú has diseñar. estado ahora en Casa Grande, no? No, voy recién ahorita. No he Ah, ok. estado todavía. Es extraño Pero tú porque te nunca he vienes vivido por en un Lima, buen tiempo acá, ¿no? A veces. pero a Casa Grande. Sabes que nunca he vivido en Lima. Es la primera vez que estoy Ah, viviendo ok. en Lima desde tanto Mm. tiempo. Nunca he pasado tanto tiempo en Lima. Yo solo venía a Para ir Lima al para hacer, aeropuerto. no, para hacer los eventos de Ah, DNI, claro. pues, para hacer Ya, los ya. eventos de DNI y al aeropuerto, básicamente. Si no, iba a la casa de DNI y me quedaba ahí 3 meses. De donde salen las colecciones como Teo el Frutero, el artista popular, Claro. todo eso. Mm. La, también me interesa mucho conocer de dónde vienen estos archivos que tú revisas, lo que los remite a esos recuerdos de infancia o a Ujú. esas imágenes que se ven reflejadas dentro de los diseños de DNI. ¿Dónde están? ¿Quién guarda esos archivos? ¿Las Está, abuelas o Bueno. mamá? mm, Eh, ¿Qué pasó ahí? ¿Quién? yo creo que fue por comienzo mi abuelo y esa caja le dio a mi tía. Ah, Y es una caja literal, así como que sí, sí, toda sí, una es caja de una caja, fotografías. claro, es una caja de fotografías donde tienes todos los, y justamente una parte le di a Fabiola, pues, porque Fabiola Ah, hizo mira. la camisa que tú tienes, Ajá. estamos mi mamá, nosotros dos, en el puerto de Chicama, justamente, donde yo no ves, o sea, donde no había nada todavía, ¿no? Pero esa es una fotografía sacada de ahí, de unos archivos, de los archivos. Todos esos archivos, una parte está en París porque lo tuve que sacar para mostrarle a mi mamá o a mi hermano, no recuerdo, pero si no, la gran parte de todo eso de ahí está en la casa de NI. Mm. Todo está en la casa de NI, pero recuperado por mi tía, que me dio toda esa caja, ¿no? Que me parece bien interesante y siempre lo reviso. Mm, Porque, bueno, trabajamos básicamente a través de los recuerdos, pero también nos moldeamos mucho a lo que vivimos, básicamente en la casa de NI. Porque cuando vas a Casa Grande parece otro tiempo, no sé qué pasa, hay algo muy particular en sí. Casa Grande que se repite, que se Sa- replica, Sí, que sí. está fuera de tiempo. Yo cuando iba a los 3 meses a Casa Grande, me acuerdo que una vez, o sea, claro, salí de Casa Grande y tenía que ir a una Fashion Week en París. Fue algo muy extraño porque, claro, fui al aeropuerto a Trujillo, de Trujillo vine al aeropuerto a Lima y de Lima a Pan París y como que fueron esas menos de 24 horas de pasar a estar comprando tu Claro. fruta a esa locura, ¿no? Es Es como muy... un transitar por el tiempo, De literal. verdad, oye, y los amigos que han logrado ir a la casa de NI me han dicho es una Hay que experiencia ir, ¿ah? Tenemos que muy ir. extraña, porque a la vez comprendes todo DNI y a la vez te sientes en Es como otro una lado. experiencia inmersiva. Sí, es como una experiencia inmersiva. Y algunas personas me dicen que no quieres hacer como residencias. A Ah, mí me eso te iba a encantaría. Eso, preguntar, podría que ser. si Casa DNI es no Mm, solamente un centro de producción y de creación de ustedes, sino que claro. también reciben invitados. Sí, sí, Yo sí. feliz de que la gente vaya, pero tienen que llegar hasta allá, pues, ¿no? Yo feliz Bueno, no de hay abrir nada, la eso ahí puerta, nomás. pero mire, ahorita justamente un amigo va a venir, Raúl Guillermo, que es un fotógrafo increíble, que está en París ahorita, va a venir el 22 y estamos haciendo una serie sobre la caña de azúcar, justamente, y va a ir 2 días, me dice, pero porque él justamente fue uno de los únicos que fue hasta allá y le encantó ese proceso, ¿no? De ¿Qué hace Raúl Guillermo? fotografía. Pero en qué consiste la Su colaboración? última, no, ahorita estamos haciendo una colaboración sobre la caña de azúcar, ¿no? Que nos parecía bastante Ya. interesante todo ese eje que había
en la época de la hacienda. Pero él trabaja sobre varias cosas. Su última serie creo que ha sido sobre la masculinidad, Mm. atrás la foto, ¿no? Que me pareció bastante interesante Ajá. sobre, o sea, no había una masculinidad para él, sino varias y todo, o sea, ha hecho todo un texto y todo, pero su fotografía es bastante interesante, entonces. Oye, por ahí leí en una entrevista que diste, no me acuerdo dónde, que a veces tú un poco te retiras, dejas todo y te pones a hacer otras cosas, a meditar. Sí, no, o sea, ¿Qué es lo que no, no haces? es a menudo, sino la última vez, justo antes de que Ana me llame para venir aquí a Lima, sí, como que tuve como un periodo de, no de meditación diría, pero claro, donde me puse a leer un montón, a meditar también un Hay montón. Me que, gusta meditar claro, un montón y creo que duró como, sí, diría 2, 3 meses, algo así. ahí vienes recargado. Sí, y que me ayudó un montón porque siento que ves las cosas de otra manera, no Ujú, sé. Necesitaba como explorar más allá que la moda, o sea, necesitaba realmente salir de esa cosa, de ese círculo bastante, porque el diseño tiene algo muy inmediato. En cambio, cuando comienzas a leer y a explorar otras cosas, como que ves las cosas de manera diferente y eso es mm, muy importante, siento, porque a veces sabes que estás mucho como muy metido en lo que estás haciendo claro, y no das ese paso al costado y sí. donde te da otra perspectiva mucho más grande. Y creo que después de esa meditación, si se puede decir así, puchas, salí como, yo me digo que tengo que hacer algo así Mm. cada tres Bueno, años o los 5 años, no budistas sé. dicen, el león da 2 pasos para atrás para luego saltar 4. Ya, Algo así, ¿no? algo así. Interesante. Sí, Me sí, parece, claro, esa perspectiva, ¿no? Como que sí, dar sí, dos sí, pasos sí, atrás para saltar para saltar más más. fuerte. Oye, y tú estando en París, ya, ok, lo tuyo lo entendemos como una moda, digamos, artesanal, así, una cosa de slow fashion, pero la alta moda, por ejemplo, ¿es algo que te interesa? Te, La alta costura. sí, los grandes, las grandes casas, o sea, sigues un poco el tipo de Yo, trabajo, a ver, yo trato de seguir todo del claro, sector. O sea, de mi sector. Por más que no me vea trabajar para una casa de alta costura, sí. sigo lo que pasa, porque es mi sector, entonces tengo que Si te estar, llamara una casa de alta costura, ¿irías a colaborar? ¿por qué no? Sí, ¿no? Claro. Pero, ¿por qué no? Sería una otra experiencia, siento, pero siempre me intereso en lo que pasa, o sea, soy una persona, creo, curiosa, no solo en la moda, sino trato de informarme en todo, porque siento que todo está interconectado. Sí, sí. El arte no está solo, por más que los artistas digan, estoy creando en mi taller, de todas maneras hay algo que lo está inspirando que está fuera de su círculo. Igual el Ujú, diseñador, hagas lo que hagas, todo está interconectado. Entonces claro. me parecería raro decirte no me interesa por ejemplo, ¿no? La alta costura, no. O sea, soy muy curioso de todos los que se hacen moda, Ujú. pero es verdad que en los últimos años muchas veces sentía que faltaba sentido un poquito, no lograba entender, o sea, no tenía esa pasión de la moda cuando yo era estudiante, donde veía los diseñadores que realmente no tenía una fascinación, pero realmente me decía, pucha, qué loco lo que está haciendo, ¿no? Y ahora muchas veces había perdido ese sentido por todo lo que es influencer, Ujú. primera fila, pucha, cosas que para mí no tenían sentido, porque ya ni siquiera veías el trabajo, sino veías quién está en primera fila, ¿no es cierto? Y lo que, o sea, que llegue Desfile de Kim Kardashian vanidades. o que Claro. llegue X persona me Ah, da, claro. a mí me da igual, ¿no es Sí, cierto? sí. Quiero ver lo que propone el diseñador o su propuesta, ¿no es cierto? Eso es lo que a mí me había un poco cansado, ¿no? De todo lo gigantesco, porque en verdad las casas ahora gigantescas, sí es importante para ella quién llega a su primera fila. O sea, de repente la inversión más grande de una casa de lujo no es ¿Cómo primera no es fila? el Tú dices, ¿quién diseño. está ¿Quién sentado en la está primera? sentado en la Claro. primera? O sea, Ya. En la es primera loco línea. decirse que en una casa de moda, de repente, no sé, me equivoco tal vez, ¿ah? Pero estoy seguro que en muchas marcas, el budget global es mucho más gigante en comunicación y en mover a todas esas estrellas que en realmente crear, a mi Ah, parecer. seguro. Mm. Entonces, ¿dónde está el sentido en todo esto, no? Pero creo que en todos los aspectos, ¿ah? No solo en la moda, sino en muchos sectores creativos se está volviendo un poco el número de gente que te sigue o todo eso, ¿no? Pero bueno, está bien, no digo que Ujú. está mal, ¿no? Pero Sí. es verdad que de lejos sentía menos atracción por ese mundo de la comunicación. Mm. ¿Y cada cuánto tiempo ustedes sacan colecciones?
depende mucho de... Ahora ya hemos decidido de sacar colecciones solo cuando estamos listos a decir algo, ¿no? Mm. A- no No es nos que te ponemos una condiciona presión. la temporada, tipo el No, Sí, eso verano. iba a no, comentarte. no me ¿Qué pon- es no lo me- que te condiciona? ¿El cliente, la No, temporada, las la moda, ganas. las ganas? Ustedes, Más Exactamente, low de fashion de estar eso no puede listos, haber. sí. exacto. Las ganas porque yo siento que eh, es eso, ¿no? Justamente queremos seguir, que DNI siga teniendo sentido. Ujú. Entonces, la última exposición que hicimos nos tomó mucha energía y está súper bien, estamos súper contentos de lo que hicimos en Madrid con Fabiola y todo eso. Ahora queremos seguir esta colaboración de cabe el arte en una prenda, por ejemplo, ¿no? De repente con otro Mm. artista, y sacar una colección que estamos trabajando ahorita, que va a ser sobre los dulces peruanos, que para mí la iconografía de los dulces, ¿no? El Hay picolini. uno de la casa, una torta de la casa grande, ¿no? ¿O no? También hicimos una colaboración de torta, por ejemplo, ¿no? Claro. Muy, muy loco. Todo ¿Con lo que quién es de fue los dulces. eso? Eso fue con miel. Ah, ya, Con Miel Estudio, una chica que hace como tortas, ya, pero bien divertidas. Hicimos una colaboración y sacamos una torta en forma de cine, justamente. claro. Ese Está cine, acá, ¿no? exacto, sí, sí, sí. Sí. Entonces, Eh, esta colección va a hablar de los dulces típicamente peruanos, ¿no? La fruna, el picolini, Mm, ¿qué más había? Por ejemplo, el caramelo de limón, que es bastante, tiene claro. historia o te lleva a algo muy diferente, ¿no? Entonces, estamos trabajándolo. Justamente estamos en proceso de contratar un asistente también porque tenemos menos tiempo, desgraciadamente. Entonces, no, queremos estar listos a que sea el tiempo que sea, ¿no? Tenemos una proyección, obviamente, de decir, pucha, febrero sería lo ideal, pero si es en marzo, bueno, será en marzo. No, Ah, no, ok, no, no. no nos queremos ya ni presionar en claro. eso, porque siento que justamente a veces esa presión hace que saques cosas que no debes sacar. ¿Y el sistema de distribución de las prendas es solamente en lugares muy específicos o también han trabajado de manera masiva ya con cadenas como en aquella primera ocasión con el colectivo? Mira, al comienzo de NI era una distribución mucho más masiva. Eso es lo que nos cansó un montón. Porque yo trabajaba a la época en el Printemps, que es una tienda gigantesca, Un eso almacén. es un almacén y es un referente de tiendas en París. Hicimos un evento muy grande ahí en el Printemps con varios diseñadores peruanos y esa experiencia nos cansó un montón. O sea, fue algo o sea, grande para a nuestra escala, porque solo éramos 2 y producía, o sea, ahí había una producción en una escala grande, no te Mm, hacían pedidos grandes y detrás habían otras tiendas, o sea, vendíamos en Londres, en París, en Tokio, pero sentía que esa escala era de repente mucho para o sea, para solo nosotros 2, ¿no? Y poco a poco, claro, vamos como tratando de moldar DNI a lo que realmente queremos nosotros, ¿no? Ahorita en Lima tenemos como puntos específicos, en París tenemos esta vitrina 6 meses al año y en México tenemos una tienda también, trabajamos con 2 tiendas, una de una amiga que recién se ha mudado y otra tienda también en Ciudad de México. Entonces, creo que nos va bien ahí, o sea, y vendemos también por Instagram, que es un poco particular porque la gente nos envía un mensaje diciendo, quiero tal camisa en talla L y genial, ya. porque sí, o sea, en eso estamos, ¿no? Mm, Vendiendo de manera, ¿cómo te digo? No masiva, ujú. pero para nuestra escala siento que está bien. ¿Y la rentabilidad? En DNI se mantiene solo, o sea, ya no necesitamos ni invertir dinero, ¿no? Podemos sacar las colecciones desde DNI. Ahora, nosotros no nos pagamos con DNI, por eso tenemos proyectos al costado, pero Ujú. tampoco es como, o sea, no le pediría a DNI de pagarme lo que, o sea, lo que gano con otras entidades, ¿no? Entonces, siempre hemos sido freelance, creo, o sea, al lado de DNI. No, tal vez alguna vez hemos dicho, pucha, sería lo caso vivir solo de DNI, ¿no? Pero creo que somos coherentes también con lo que queremos. No puedes querer una marca no masiva y al mismo tiempo que te pague lo que otros te pueden Mm. pagar, ¿no es cierto? Ujú. Pero Entonces, a eso es lo propósito, que... hablabas de Printemps, ¿cómo fue? ¿Tú dijiste, trabajabas ahí o Sí, fue algo, una colaboración que te no. O pidieron? sea, justo antes de eso, Porque hicieron un proyecto, ¿no? sí, El hicimos un Perú te proyecto ama. exactamente, hicimos un proyecto que se llama El Perú te ama con el Printemps, pero yo había trabajado antes, yo trabajé 2 años para el Printemps, Ya, entonces conocía muy bien la estructura de la ya tienda, conocías. conocía la gente que trabajaba, cómo Ajá. funcionaba un poco,
para hacer los precios también, porque una cosa es distribuir al por mayor porque tiene otro precio Ujú. la prenda. Ajá. Al por mayor lo vendes a otro precio. Claro, Entonces la rentabilidad es muchísimo más baja. claro. Y cuando tú trabajas con tiendas gigantes, de todas maneras, el que tiene el poder es la tienda grande, nunca el más chiquito. Entonces hay negociaciones muy extrañas en eso, ¿no? Pero bueno, vi cómo funcionaba todo el interior, pero yo trabajé 2 años porque yo era el asistente de la Fashion Director del Printemps durante 2 años. Entonces vi más o menos lo que una tienda así busca, una tienda así, em, ¿cómo te digo? Quiere decir las cosas, ¿no? Y ellos tenían un espacio Quiere bonito. novedades, ¿Qué pues. novedades? Exacto. Tiene un espacio muy bonito que siempre da para novedades, que está al costado justamente de Dior y de Fendi, que son marcas, Claro. pucha, Claro. inmensas, ¿no? Y nos dieron ese espacio y para nosotros fue espectacular, pero sí fue un proceso, no les escondo, bastante agotador, ¿Es bastante... algo que piensan repetir o fue una vez nada más? O sea, al comienzo yo me dije, sería genial de poder repetirlo, pero fue bastante agotador. Y claro, Entonces tratamos de hacer eso, pero a escala más chica, ya, ya. más que nos, prácticamente que va con nosotros, ¿no? Por eso Mm. que ¿Y qué presentaron ahí? una colección, esa colección se presentó en el pronto, Esta. sí, que se Ah, llamaba Mi Ciudad mira. Natal. O sea que estoy a Ah. la moda de print time. Exactamente, ¿Qué tal? exactamente. Oye, Esa y colección se presentó ahí. te lanzo una idea que a Ya. mí siempre me encantó, porque a veces me gusta hacer cosas locas. Ujú. ¿Por qué no haces una colección de lingerie o ropa íntima? Wow. Ujú. Porque es ¿Ah? bien limitante, siento, ¿Por ¿no? qué O sea, no? es bien chiquitito, No, como... pero claro, pero puedes aplicarlo ahí, algo sensual, entrar en una cosa Ya, sensual, Ah, ya. ya, ¿no? imagínate, Es yo un voy nuevo más, mercado, ahí yo, quiero mi Hay un comisión, mercado. porque... Pero o, en o trajes de Francia, baño, ¿eh? ¿Ah? en Francia es todo un mercado, eso Por ni eso, o qué sea, sería una esconderlo. buena La idea, es un gol, lingerie ¿ah? y la haute lingerie, muchos han intentado, ¿no es Claro. cierto? Y hay grandes diseñadores solo de lingerie. Sí, Es porque todo el material es casi el mismo, es algodón, o sea, se no presta solo a tus algodón, hay diseños. materiales muy técnicos Sí, sí, también, ¿ah? sí. Materiales muy técnicos. Muchos diseñadores han hecho eso. No estoy en contra, pero siento que es muy chiquito la superficie de trabajo Ah, en tú ese dices tipo. chiquito como O espacio sea, para... espacio, exacto. Pero no Me pasa nada. gusta, bueno, hay que adaptarse, ¿no? Hay que, claro. Pero siempre me gustó, creo, la superficie más grande, como para que se pueda ver Ajá. visualmente de lejos, ¿no? Siento que Era muy agradable cuando visité la exposición en Madrid, creo que fue en enero o diciembre, la verdad que sí, no. justo Fue diciembre. para la feria esta, ¿cómo se llama? Entonces fue marzo, ni siquiera enero No ni recuerdo, diciembre. claro, claro. Bueno, a principios de este año, Sí, ¿ya? Y al llegar a la sala uno se sentía con ese espíritu de peruanidad, ¿no? Así como que, sí, wow, que aquí se siente Perú, ¿no? Con sí. todas las imágenes, o sea, el mensaje llega y eso es muy importante. ¿Ocurre así con todos? O sea, ¿realmente sienten eso? Al principio comentabas de que era más latinoamericano, pero ahora en el presente sientes ese diálogo O sea, yo y siento ese que reconocimiento. de la peruanidad, Ujú. los latinos creo que sí reconocen, como te digo, pero el europeo yo siento Todavía no. que todavía no, pero, o sea, me parece normal, ¿no? Me parece un poco normal porque es bien dificultoso a veces de cuando no eres del país, reconocer exactamente de qué país es, porque es bien específico, siento. No sé, es como si me dijeran, pucha, reconoce un polaco de un, no sé, pues, ¿no? De un belga y de un italiano. Se puede reconocer tal vez, ¿no? Porque algunos países, pero hay algunos países donde son muy específicos y donde visualmente puede ser muy difícil de reconocer entre, no sé, pues entre un barrio de Colombia y un barrio de Perú, a veces es muy Mm, parecido. Entre algunas ciudades, de repente hay un Casa Grande en Colombia, ¿no? O no sea, sé. digo gráficamente, ¿no es cierto? Sí, nada. Mm. Entonces, Para mí era muy, muy característico de sí, acá, sí. qué loco. Bueno, tienes que Bueno, invitarnos a entonces, Casa Grande. ¿cómo? Tienes que invitarnos a Casa Grande. Invitadísimos a Casa Grande Y cuando a quieran. París, si vamos por ahí. Y a París también, obviamente, sí, Bueno, claro. Bueno, ¿algo a más? los planes futuros. Planes futuros. Nuestra próxima colección, pues. Nuestra próxima Ujú. colección, espero salga entre febrero y antes de junio. Aparentemente mi hermano quiere venir, hace 3 años que no viene, entonces para lanzarla aquí y después replicarla en París. Entonces, yo creo que como mínimo sería febrero y de repente máximo abril, ¿no? Para lanzar esta colección ¿Y sobre tienes los dulces. algún nuevo colaborador de algún artista que
que te va a hacer un Inviten tipo a de... Alberto. Ah, bueno. Me encanta. ¿Sabes que descubrí una de tus obras también en Crisis? A mí que me encantó. Ah, ya. Era como o sea, era Ah, como sí, unas telas cosidas. una obra Ajá. textil. Sí, El sí. color me Sí, a mí me encantó. parece que Ya, tiene, bueno. Maravilloso, me pueden hacer pareció. Te una juro, ¿no? De verdad. Sí, colaboración sí, sí, sí. Ya importante. conversamos. Bueno, Bueno, bacán. yo solamente quería no terminar sin hacer esta pregunta que es un poco conceptual, pero Así. quería... Sí, porque ya hemos hablado de todo lo que significa DNI, pero DNI también, el ADN de DNI es la herencia cultural. ¿Qué es para ti entonces esa herencia cultural y hacia dónde se proyecta? La herencia cultural. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo? ¿Qué es DNI? No, el ADN de DNI Es la herencia Es la es la cultural. herencia cultural. cultural Ajá. y esos recuerdos, los recuerdos de ustedes de esa infancia. Sí. Entonces, ¿qué es esa herencia cultural para DNI hacia el futuro? Su pregunta bastante. Esa sí es bastante conceptual. O sea, ¿qué es, Vale. qué es o sea, cómo ¿Qué es lo que proyectamos, qué es lo que proyectamos exactamente, con cómo se DNI? proyectan con cada pieza? Yo pienso que, o sea, más que proyectarnos, lo que es loco es que mucha gente se reconoce con con esos recuerdos. Es más como si tuviéramos recuerdos comunes con varias gente. O sea, yo veo que las creaciones, por más que sea un recuerdo nuestro, mucha gente viene y me dice, me hace acordar a mi abuelo, o me hace acordar a mi Ujú, papá, el bordado de Punto Cruz me hace recordar a mi tía, me hace acordar a mi abuelita. Entonces siento que hay mucho de memoria colectiva más exacto. que una proyección a futuro de una herencia. O sea, no creo que dejemos una herencia, más bien estamos trabajando Estás activándola. estamos activando como una memoria colectiva más que una herencia o sea, a futuro, ¿no es cierto? Diría algo así. No sé si respondí a tu Sí, pregunta, que era claro, claro bastante que sí. conceptual, Pero pero era algo así. sí va hacia ese futuro de todas maneras. Cuando tú activas esa memoria colectiva, Ya. estás proyectándola hacia las nuevas generaciones. Bueno, de cierto modo sí, pero Sí, sí es algo muy curioso en todo caso que la gente se reconozca en esos recuerdos y en esa, claro, de cierto modo, memoria colectiva, ¿no es cierto? es así. Vale. Muchísimas Ok, a gracias. ustedes, Gracias, gracias. Pablo. Gracias. Saludos a Gracias. Roberto. Muchas Vale. gracias.